En la actualidad muchas personas pueden estar sometidas a diferentes situaciones de estrés y de ansiedad, tanto en el ámbito laboral y personal como social, pero esto puede llegar a influir y afectar sobre los hábitos alimenticios de los mismos, los cuales podrían tomar diferentes actitudes frente a la comida, como el desinterés, la falta real de apetito o incluso la compulsividad en la manera de comer, lo que altera los patrones de conducta alimentaria. Y estos además pueden verse seriamente afectados por las ingestas inadecuadas. ¿Cuál sería el impacto de la ansiedad en nuestros hábitos alimentarios? Esto es lo que trataremos de ver en este capítulo. Así que si alguna vez has sentido ese hambre emocional y quieres ver algunas soluciones o algunos tips al respecto, bueno, pues eso es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Partimos de la base que comer es un placer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando comemos producimos dopaminas y endorfinas. Además, cuando consumimos hidratos de carbono, el que están muchas veces en los dulces, aumentan nuestros niveles de adenosina. Toda esta mezcla de sustancias químicas logran que sintamos sentir placer y evadirnos de aquellas cosas que nos preocupan. Esto nos lleva a que podamos utilizar el comer como una especie de regulador emocional y por lo tanto realizamos ingestas no por hambre, sino por hambre emocional, como un intento de poder dejar de sentirnos mal. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Bueno, en el hambre emocional podríamos observar que se presenta de repente y generalmente sin previo aviso. Por otro lado, es una necesidad urgente. Además, nos pediría alimentos muy concretos, sobre todo los ricos en carbohidratos y grasas. También no podríamos olvidar que suele sentirse también en el pecho y en la espalda, incluso, iba a decir en la espalda. También podría ir acompañado de un sentimiento de culpa. Y si se consigue frenar, si se consigue bloquear de alguna manera, suele desaparecer. Además, la saciedad tarda mucho más en llegar y la ingesta puede llegar a ser compulsiva. No se puede parar y cada vez es más difícil hacerlo. Por otro lado, estaría el hambre real. El hambre real es una sensación incómoda que incluso puede llegar a doler. La sentimos sobre todo en el estómago. Cualquier tipo de alimentos nos puede satisfacer y saciar en este caso. Se va abriendo paso, veríamos, poco a poco, no tan de pronto como el hambre emocional. Saber que no es una necesidad inmediata y tampoco va acompañada de culpa, ya que entendemos que hay que comer. Cuando la satisfacemos, nos saciamos. Así que, como vemos, aprender a diferenciar entre hambre emocional y hambre real va a ser un elemento muy importante en este caso. Como estamos observando, las emociones ejercen un poderoso efecto sobre la forma de comer y el tipo de alimentos a ingerir. No resulta infrecuente que la mayoría de las personas en alguna ocasión comamos una bolsa de patatas fritas entera por preocupación o por nerviosismo, o que hayamos devorado más de una onza de chocolate tras enfrentarnos a una situación conflictiva o estresante. Pero cuando esta pauta de ingesta llega a hacerse habitual, este modo de comer emocionalmente puede afectar al peso, a la salud, al bienestar general y en general a nuestra salud mental. Los patrones de ingesta más frecuentes relacionados con el hambre emocional serían los atracones, el picoteo, el comer nocturno y la adicción a los alimentos. El mantenimiento precisamente de estos hábitos se asocia con complicaciones en la salud. Y los aspectos más relevantes de estos patrones serían los siguientes. Por un lado, los atracones. También denominaríamos a los atracones sobre ingesta compulsiva, ingesta voraz o comer desenfrenado. Y consiste en ingerir grandes cantidades de alimentos que suelen ser evitados en la dieta habitual si se les conoce como alimentos prohibidos, en un periodo de tiempo normalmente asociado o provocado por factores o emociones, como pueden ser la ansiedad, la tensión, la insatisfacción, la frustración. Además, hay una sensación de falta de control y además, estos atracones finalizan cuando la persona se siente llena. Este patrón de ingesta se tiende a realizar en solitario porque provoca la emoción de vergüenza en la persona, que a la vez genera culpabilidad y tristeza por la falta de control. Con frecuencia, las personas con episodios de atracones alcanzan el sobrepeso y la obesidad, entre otras complicaciones de salud.
Otro patrón complicado, el picoteo. Es un patrón de ingesta alimentaria anómalo que está asociado a emociones como pueden ser la ansiedad, entre otras, y en ocasiones sin más ni más, como por aburrimiento, como no tener nada que hacer. Consiste en ingerir pequeñas cantidades de comida de un modo casi ininterrumpido de alimentos variados, a diferencia de los atracones en los que uno se siente mal por el modo en el que se come. En el picoteo, la persona puede experimentar agrado, incluso llegar a disfrutar poco a poco a lo largo del tiempo de la ingesta. En la medida en que se picotea con menos ansiedad, tiende a uno a sentirse mejor o menos culpable. Por ello tiende a perpetuarse al final como un hábito, entre comillas, saludable, a sabiendas de que no lo es. Otro patrón también que nos complicaría la vida, pues es el comer nocturno. Es un patrón de ingesta parecido a los atracones que afecta normalmente al 1,5% de la población con una frecuencia similar tanto en hombres como en mujeres. Y consiste en ingerir grandes cantidades de alimentos durante la noche, recurriendo a esta estrategia por dos motivos. Principalmente, por la vergüenza de ser descubierto y culpabilidad por el escaso autocontrol. Y por otro lado, además de la restricción alimentaria, sería que nos encontramos quizá en esos momentos con un estado de ánimo bajo y con un mayor estrés, y esos son factores de riesgo para este patrón de ingesta. Las personas con ese síndrome del comedor nocturno suelen ser personas con sobrepeso, lo que les hace susceptibles a problemas de salud causados por el exceso de peso, incluyendo pues, la presión arterial, la diabetes, el colesterol alto, y esto es similar a personas con atracones. En los casos de obesidad se aumenta el riesgo también de enfermedades del corazón y con frecuencia pues, presentan alteraciones del sueño. Y por último, el último patrón complicado sería el de adicción a los alimentos. ¿Y qué elementos vamos a tener que tener en cuenta en este caso? En primer lugar, va a ser importante aprender a diferenciar el hambre, y es fundamental aprender a dirigir entre el hambre emocional y el hambre fisiológico, como hemos visto antes. En segundo lugar, consultar profesionales, porque para abordar y entender los patrones alimenticios impulsados por emociones, es crucial buscar el consejo y la terapia de profesionales de la salud mental y de la nutrición. También tener una concienciación alimentaria, es decir, desarrollar una mayor conciencia al comer mediante la atención plena a las sensaciones, a los gustos y a los olores de los alimentos. También podríamos hablar de desarrollar la calma y la comida deliberada. Beber agua antes de comer y reservar tiempo para poder comer tranquilamente y sin prisas va a ayudar a reducir la ansiedad y a favorecer una alimentación más consciente. Hablaríamos también del tiempo y lo de la masticación. Dar tiempo al cerebro para registrar la saciedad, masticar bien los alimentos y evitar comer hasta sentirse excesivamente llenos son prácticas importantes. Planifica los menús y las opciones saludables. Crear menús diarios y optar por snacks saludables como frutas entre horas va a promover una alimentación equilibrada. Utiliza también la carta o la baza del ejercicio regular. Incorpora actividad física en una rutina diaria. Eso va a ser fundamental tanto para la salud física como para la emocional. Y por último, usa todos los sentidos mientras comes. Utilizar todos los sentidos mientras se come, no solamente el gusto, para experimentar plenamente los alimentos y promover la alimentación consciente, puede ser una práctica muy interesante que puede ayudarte precisamente a reducir ese hambre emocional.